the qualifications, I think we don't have a problem. I will make the act. You already have your qualifications here, and I will continue with the list now. A ver, vamos a ver. Alvarado Ayala, Present. un video acerca del divisor de voltaje. ¿Ustedes ya saben cuál es el divisor de voltaje? ¿Algunos ya saben? Bueno, el divisor de voltaje es una herramienta que es útil para trabajar los circuitos en serie, para ver la caída de voltaje en una resistencia que esté en ese circuito serie, sin necesidad de calcular primero la corriente. Ya saben que primero hacemos calcular la resistencia total o equivalente, después dividimos el voltaje entre esa voltaje de la fuente entre esa resistencia total y nos da la corriente, y luego multiplicamos la corriente por el valor de la resistencia de la cual queremos saber cuál es la caída de voltaje. Pero con una fórmula que viene ahí, que ahorita se las explico, muy sencilla, no es necesario calcular la corriente, sino directamente podemos calcular los voltajes. Entonces, lo estoy compartiendo en ese momento. ¿Ya lo están viendo? Sí. Bueno, pongo play. Bueno, al principio va a ser el cálculo tradicional y después va a ser el mismo, pero usando el divisor de corriente. And our goal is to calculate the current flowing through the circuit and determine the voltage across R2. So we have a series circuit because there's only one path for the current to flow. And the first thing we need to do is calculate the total resistance. So it's going to be 10 plus 20, which is 30 ohms. Next, we need to calculate the current flowing in the circuit. So that's going to be based on Ohm's law, V equals IR. So the current flowing in a circuit is going to be the voltage of the battery divided by the total resistance. So that's 12 volts divided by 30 ohms. And so the current flowing in a circuit is 0.4 amps. Now to calculate the voltage across R2, we could use V equals IR. So V2 is going to be the current in the circuit times R2. So that's 0.4 amps multiplied by 20 ohms. And so V2 is 8 volts. So that's the voltage across R2. Now there's another way in which you can calculate that same answer. Now you can use a formula to calculate the voltage across R2. We'll call it the output voltage. So the output voltage is going to be the voltage of the battery, which I'll use VT for that, times R2 divided by the total resistance R1 plus R2. So the voltage of the battery in this example is 12 volts, and R2 is 20, and R1 plus R2, that's 10 plus 20, so that's 30. So it's going to be 2/3 of 12 volts. So 12 times 20 divided by 30 is 8 volts. So that's another way in which you can calculate the output voltage. Okay, please take note of this formula that is in the upper part to the right side where it says V out equals VT. VT is the battery voltage or the total voltage that is applied to the series circuit. And then here is the division. In the upper part, in the numerator, is the resistance to which we want to calculate, and in the lower part is actually
the total resistance. In this case, there are only two resistance, but it's only the sum of two. But we can here have 3, 4, 5 or more resistance. So we will have the total resistance, and that will be the division of the desired voltage. As I said, V out is in VR2 and divided by the total voltage. In the following examples, we will see some variations. Sometimes you have the you have a current and you want to find another resistor. Okay. Try this example problem. Design a voltage divider circuit with an output of 6 volts and a current of 60 milliamps using a 12-volt battery. So take a minute and try this problem. Well, let's begin by drawing the circuit. So the circuit's going to look the same. Now, this circuit consumes 60 milliamps, so we need to calculate the total resistance of the circuit. So we can use V equals IR. So the voltage of the battery is 12. The current is 60 milliamps, but if we divide that by 1,000, that's 0.06 amps. And so R is going to be 12 divided by 0.06. So the total resistance is 200 ohms. So what that means is that R1 plus R2 has to add up to 200. Now notice that the output voltage is 6 volts. It's basically half of the voltage of the battery. In this case, there is if they want 6 volts, we can see very clearly that is the half of the voltage source. So that means that these resistors will be the same value because they're going to be 6 volts here and 6 volts here. We'll see, we are doing the exercise. If you want to decrease the voltage, if you want to cut it in half, what you need to do is you need to make sure that these two resistors are equal in value. So, what two numbers add up to 200 and are equal to each other? So this has to be 100 and this has to be 100. In that case, we can have a current of 60 milliamps and an output voltage of 6 volts. So if the input voltage was 20 volts, the output voltage will be 10. It's going to be half of whatever the input voltage will be. Now, Okay. Now, it was clear. It's easy. Okay. The one I can explain it quickly in the next slide. But let me present my okay. Okay, this is what we saw in last class, okay? Let me show this. Well, for parallel circuits, we will have to know the definition of a parallel circuit. We remember that for series circuits is when the end of one resistor
goes to the start of the next resistors, and then like a train they are connected, like the wagons of a train, okay? But parallel circuits means that they have to be sharing 2 points. The two extremes of the two resistances or more resistances must be connected to 2 points, or call it nodes. Okay. Two elements, branches, or circuits are in parallel if they have 2 points in common. These points are called nodes. Los puntos se llaman nodos. For example, here we have the node A and the node B. Here we have the node A, then the node B, node A, and the node B. In the first case, we have like a bus or a complete segment of wire that has the same voltage. It's also a node, but it's not a point. It's not necessarily a point, can be a segment. Then, in this case, we have clearly defined 2 points. We have this R1 and 2 and R2 in parallel because they share this point A and B. But R3 is not in parallel with them because it doesn't share both points. If it came to here, it would be. O sea, aquí no se puede decir que R3 esté en paralelo. Está en serie con R1 y R2 está en paralelo. Y aquí al revés, aquí tenemos un circuito paralelo entre A y B. Aquí se juntan estos dos extremos de esta resistencia y de estas dos resistencias que están en serie, pero sus extremos se juntan aquí. O sea que esta resistencia en serie, estas dos resistencias en serie, se tienen que convertir a la total, que es R1 más R2, y esa es la que va a estar conectada en paralelo con R3. ¿Okay? Aquí podemos ver diferentes configuraciones para las diferentes representaciones esquemáticas. Pero es lo mismo. Aquí podemos ver esta barra, digamos, este bus. Es un bus que es el nodo A y este otro bus que es el nodo B. Aquí mismo lo podemos ver en este otro circuito exactamente igual, nada más que aquí continúa hacia la izquierda. Aquí continúa hacia la izquierda y aquí continúan hacia arriba y hacia abajo. Pero es lo mismo. Y en este caso son dos nodos puntuales, el A y el B. Las tres resistencias están unidas a esos dos puntos. Las tres resistencias están en paralelo, al igual que estas otras. Como en el caso de las resistencias en serie, se necesita obtener la resistencia equivalente o resistencia total. En este caso, aquí estamos hablando de la resistencia total, que va a ser un cálculo diferente a que si fueran en serie. Si estuvieran en serie sería la simple suma de R1 más R2 más R3 más Rn. Pero como están en paralelo, la fórmula es muy diferente. El inverso de la resistencia total es igual al inverso de R1, al inverso de R2, más el inverso de R3, más etcétera, al inverso de todas las resistencias. O bien, subiendo, en vez de poner 1 entre RT, ponemos directamente RT, va a ser 1 entre toda la serie de inversos de las resistencias. Entre 1 entre R1, entre 1 entre R2, más la suma de todas estas hasta Rn. Esto, pues, nos hace un poco tedioso, sería la palabra, de hacer el cálculo, o lo tenemos que hacer, excepto cuando tenemos dos resistencias
nada más hay una fórmula más sencilla que vamos a ver enseguida. Aquí viene un ejercicio, encontrar esta resistencia final. Nos puede sacar de onda ver esta resistencia así en diagonal. Pero ¿qué pasaría si la enderezamos y la ponemos aquí? Este punto sigue siendo este mismo punto de aquí. Este nodo que comunica estas tres líneas, 1, 2, 3, a esas tres resistencias, es este mismo nodo. Y aquí abajo también tenemos un solo nodo que comunica a estas tres resistencias. Entonces podemos saber que está en paralelo. Pero si lo que queremos ver más claro, simplemente enderezamos esta y las alineamos todas verticales y podemos ver que aquí este punto de aquí es este nodo de aquí. Y el de abajo es este nodo de aquí. Todos los puntos de arriba tienen el mismo voltaje y los de abajo tienen el mismo voltaje. Y es otra de las características de los arreglos en paralelo, que las resistencias en paralelo siempre van a estar conectadas a dos puntos del mismo voltaje. Aquí el cálculo de esto, simplemente hacemos la sustitución de la fórmula y ahora hay que aplicarle los valores 1 entre 1 entre 1, 1 entre 1 entre 4 y 1 entre 1 entre 5. Para resolverlo aquí, a mí se me hace más fácil sacar aquí, hacer la división. Un cuarto es 0.25 y un quinto es 0.20 y 1 entre 1 es 20. Entonces sería 1 más 1.25, 1 más 0.25 más 0.20 va a dar 1.45. Sería 1 entre 1.45, pero aquí lo están haciendo de una manera más rigurosa. Le sacamos aquí el común denominador y entonces la división entre 20 nos da 1, que sea ese valor de 1 entre 1 y queda 1 entre 1, más 1 entre 4 es igual que 5 entre 20, más 4 entre 20 es igual que 1 entre 5. Como todos están divididos entre 20, los podemos sumar. 20 más 5 más 4 da 29 y abajo queda el 20. 29 veinteavos o 29 vigésimos. Por todo eso es 1 dividido entre eso. Para ponerlos todos en una sola división, pues simplemente le cambiamos la posición, ponemos el 20 arriba y el 29 abajo y sacamos la operación. Hay otra cosa que hay que observar. Cuando tenemos un conjunto de resistencias en paralelo, cada vez que le ponemos otra resistencia en paralelo, la resistencia equivalente va a disminuir, a diferencia de las resistencias en serie, que cada vez que le ponemos una resistencia en serie adicional, la resistencia total aumenta. Aquí no, aquí disminuye. Y la resistencia total siempre va a ser menor que la menor de todas las resistencias. Aquí tenemos una de 1 ohm, una de 4 ohms, una de 5 ohms. ¿Cuál es la menor de estas resistencias? A ver, ¿quién me contesta? Nadie está. Uno. A ver, R1 que mide 1 ohm. Entonces, según lo que le estoy diciendo, la resistencia total debe de ser todavía menor que 1 ohm, menor que la resistencia total. Y vamos a ver si es cierto. 29 entre 20, ¿cuánto da? 0.6896 ohms. ¿Sí? Entonces, sacan una resistencia, un arreglo de resistencia. Si ven que la resistencia total no es menor que la menor, hay que volverlo a hacer porque algún error hubo por ahí. Ahora, aquí en este caso es un poquito más complicado, sobre todo porque tengo que escribirlo
con una letra muy fea, pero aquí no están dando ya el valor de la resistencia total, nos están dando el valor de dos resistencias, pero la resistencia en medio no la sabemos. ¿Sí? Hay dos maneras de hacerla. O bien, mediante la fórmula que les voy a decir apenas, sacamos la resistencia equivalente de estas dos en paralelo y esa resistencia la ponemos con R y la volvemos a sacar. Pero vamos a hacerlo de la manera tradicional. Entonces, vamos a poner la prueba. Acá abajo. La resistencia total es igual a 1.02, entonces yo le voy a poner 1.02 es igual a 1. No les voy a pedir a ver si tienen algunos de ustedes que tengan su calculadora a la mano para que me hagan las operaciones y vayamos un poco más rápido. Entonces va a ser, ¿cuál va a ser la primera? 1 entre 2.4, ¿no? Alguien que me vaya haciendo esta operación. ¿Cuánto vale 1 entre 2.4? Más 1 entre R. 0.4166 periódico. 0. Vamos a ponerlo 0.42. Bueno, Ahí, manténla ahí, ponla en memory más. Ahora, sácame la división de 1 entre 6.8. 0.1470. Ok, esa la vamos a aproximar a punto 15. Ahora hazme la suma de las dos. 0.57. Entonces, este 0.57 lo vamos a poner aquí en el denominador. 0.57 ¿más qué? Más 1 entre R. Esto todavía no lo hemos resuelto. Y lo ponemos de esta forma. Y esto es igual a 1.02. Y todo esto va 1 dividido entre todo esto, ¿no? 57. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, a igualar 1, va a ser igual a 1.02 multiplicado por 0.57. No sé si existe algún tipo de mouse o algún tipo puntero o algo que sirva para dibujar mejor. 0.57 es más 1 entre R
Y todo eso va a ser igual a 1. Ahora vamos a hacer esta operación 1.02 por 0.57, ¿cuánto da? 0.5930. Punto 58. 0.58, ya redondeando. Sí. 58 más 0.02 más 1.02 entre R sigue siendo eso. Pues va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, para resolverlo, multiplicamos R. Este es igual, no es que sea al cuadrado. Igual. Multiplicamos R para acá por 1, queda R, es igual, voy a poner aquí arriba, pues simplemente ya podemos hacer esa operación. Punto 5 ¿es punto 50 o cuánto era? Punto 58. Era 8. Punto 58 más 1.02 nos va a dar como 1.6, ¿no? Es esa suma. 1.6. Sí. Esa es la respuesta. A ver, no veo el puntito. Uno punto seis todavía kilo ohms. Bueno, voy a dejar así con la pura K para representar kilo ohms. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Hay unos ejercicios que no nos va a dar. Ahorita, ¿qué horas son? 11:30 y aquí horas terminamos 11:40. No va a dar tiempo de verlos. Estos, revíselo en su casa. En este caso, por ejemplo, la pregunta es muy simple. ¿En qué? Estos se refieren a los de serie. ¿En qué de estas, cuál de estas tres resistencias gira mayor voltaje? ¿Cuál es la mayor caída de voltaje? ¿La de 12, la de 4 o la de 6? A ver quién me dice en cuál creen que hay más caída de voltaje. Independientemente del valor de la corriente y del valor del voltaje. ¿Cuál va a tirar más voltaje? Acuérdense que B es igual a RI. Igual a R por I. Entonces, mientras mayor sea el voltaje, digo,
mientras mayor sea la resistencia, si pasa la misma corriente, pues la que tenga mayor valor de resistencia es la que va a dar más caída de voltaje. Y la otra pregunta, ¿cuál es la que menos? Pues la que vale menos. Va a tirar más la de 12 y más alta. Y esta, la más baja. Y esta va a ser intermedia. Y así siguen haciendo los demás ejercicios. Después los vemos. Bueno, ahora aquí son más ejercicios para calcular. Eh, Acuérdense, en este caso son lo que les iba a platicar, el caso de que tengamos solamente dos resistencias. Entonces voy a poner aquí una, la R total voy a hacer aquí pausadita para que me quede bien. Va a ser igual cuando solamente son dos resistencias. Esta fórmula no aplica para más de dos. Entonces va a ser, ¿dónde está? R1 por, este es por R2 entre más ¿ok? Entonces, anoten esa fórmula porque les va a ser de mucha utilidad, les va a evitar tener que hacer 1 entre RT es igual a 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces simplemente multiplican aquí 1 por 3, 3. Entre 1 por 3, 1 más 3, 4. 3 entre 4, ¿cuánto va a dar? 3 cuartos. Punto 75 de kiloohms, ¿no? Pero vamos a verlo aquí cómo lo presentan. Aquí viene exactamente. Se representa por una resistencia total equivalente. Lo que está asurado en azul, se alcanzan a ver aquí este asurado en azul. Alcanzan a ver este sombreado azul. Esto es la R total, que es equivalente a este arreglo de dos en paralelo. ¿Y cómo sacas el valor de la R total? Pues 1, R1 más R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que el voltaje siempre es lo mismo a través de elementos en paralelo. Siempre aquí vamos a tener el mismo voltaje en esta que en esta. O sea, B1 va a ser igual a B2 y en este caso va a ser igual a E. O sea, todos los dos van a tener 12 volts. B1 igual B2 igual a E. ¿Y cómo sacamos la corriente? Pues como siempre lo hemos sacado, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje, en este caso de la fuente, entre la resistencia total. Va a ser 12 entre 0.75
Y esos voltajes son iguales aquí. El voltaje de 12 volts está también, para sacar la corriente 1, dividimos el mismo voltaje, porque tienen las dos, tienen el mismo voltaje, entre R1 o entre R2 respectivamente, y sacamos la corriente en cada caso. Y la otra cosa que sabemos es de que si esta corriente viene y se divide en dos, estas dos corrientes que salen aquí y que se vuelven a juntar acá, deben de ser iguales a la corriente que venía. Es como si imaginen que va un río, le ponen una islita en medio y por la parte de abajo se va una parte de la corriente y la otra arriba, y después se juntan. Bueno, pues simplemente las dos corrientes son sumadas, pues van a dar la corriente total. Eso lo vamos a ver con la segunda ley de Kirchhoff, o la que se llama la ley de corrientes de Kirchhoff. A lo mejor esa misma semana. Dice, para redes paralelas de una sola fuente, la corriente de fuente IS es siempre igual, no lo alcanzo a leer aquí, pero dice igual a la suma de todas las corrientes de rama. Branch quiere decir rama. Pero anoten esta fórmula, porque esta la van a necesitar para el examen y para toda su vida profesional. Okay. Por aquí, en eso quedamos con los demás grupos para ir al parejo.